Hoy os voy a contar cómo llevo a cabo este videoclip con un presupuesto súper bajo. El videoclip en cuestión es Mary Jane, que es el último trabajo que hicimos en Phantom Kids, y en este vídeo voy a obviar cuestiones técnicas como pueden ser equipo de iluminación, cámara, objetivos y demás, porque creo que no es el punto a tratar en un proyecto de baja escala, y voy a centrarme en lo que yo considero que son los puntos más importantes que hay que tener bien claros a la hora de afrontar un proyecto de estas características. Por tanto, el vídeo lo voy a estructurar en las tres fases que tiene cada producción audiovisual, que es preproducción, producción y postproducción, que es como lo básico, y os voy a contar cómo yo lo afronto poniendo siempre como ejemplo este último proyecto que es el de Mary Jane. Así que nada, ímoslo. Para mí la preproducción es la fase más importante siempre, porque es la que me va a marcar el camino para las dos siguientes fases, que son la producción y la postproducción. Por tanto, a mí siempre me gusta tener un dossier, que es un documento en el que reflejo tanto la idea creativa que quiero hacer, como las localizaciones en las que quiero grabar, como los estilismos, como el arte, el shot list. Bueno, tengo como ya un dossier predeterminado en el que recojo todos los elementos que considero que van a ser relevantes en las dos siguientes fases y que me sirve de guía para todo el proyecto. Voy a poner en pantalla el dossier que hice para Mary Jane para tenerlo como base e iros explicando un poco por encima cómo yo lo afronto. Si me permitís me voy a sacar el móvil porque si no, no me voy a acordar de cabeza de todos. Podéis ver, al principio pongo simplemente el título y justamente debajo del título hago una pequeña sinopsis de lo que quiero representar en el vídeo. En este caso es un videoclip ligeramente narrativo, pero en el caso de no serlo, pues simplemente redactaría en 2 o 3 líneas un poco lo que quiero conseguir, ¿vale? Después de eso pongo las localizaciones, que bueno, en este caso había 3, pero acabaron siendo 2 porque en el propio día como que una falló y bueno, hubo que improvisar, como siempre hay que hacer. Y después bueno, el apartado de estilismos, que como veis está sumamente vacío, pero bueno, no me suelo rayar mucho con tema de estilismos y demás, porque al final, como tengo una marca de ropa, que es Dama Press Paris, tengo mucha flexibilidad a la hora de estilismos, básicamente si no puedo conseguirlos, porque muchas veces con poco presupuesto es complicado llegar a los estilismos que a mí me gustaría tener. En este caso y para este vídeo, Alina, que es la chica que vino a actuar, por suerte tenía un armario como muy grande y más o menos con ella pude trabajarlo y llegar a un punto en el que dijera, vale, esto cuadra. Y H simplemente eso, al tener Dama Press Paris, pues como mucho más sencillo poder vestirlo de manera guay y que encaje más o menos en la estética que a mí me gusta, porque al final la estética de mi marca me gusta, entonces es como muy fácil la sinergia. Aquí también he de decir que me gustaría añadir a futuro un apartado que sea de arte, pero bueno, ahora mismo como estamos en presupuestos bajos es como también más complicado porque implica dinero y demás. Sí que, bueno, más o menos yo en mi cabeza sabía lo que quería de arte, que al final también es lo que importa, y sí que compré ciertas cosas que fuimos añadiendo en el vídeo, pero bueno, es tan insignificante en la gran escala que no considero ni que tenga el peso suficiente como para hablar de ello en profundidad en este proyecto. Y tras esto viene para mí lo que creo que es lo más importante, que es el shotlist, que la verdad me gustaría buscarle un nombre en castellano porque me parece un poco ridículo la traducción literaria, lista de tiros, like what the fuck. Pero bueno, Guirilandia. La shotlist es la representación escrita de la línea de tiempo. Es lo que va a marcar la estructura del vídeo, que es de las cosas más importantes de un vídeo, porque al final la estructura va a marcar el ritmo del vídeo, que es lo que va a hacer que sea más fácil de ver o más difícil de ver. Entonces yo creo que es de las partes más importantes y a la que más tiempo le dedico, porque creo que es casi el 80% del proyecto realmente. Entonces la shotlist hay que cuidarla. Visteis ver en la descripción de la idea que os puse antes, quería que en el vídeo se apreciase como una evolución en la relación de ambos. Idealmente me hubiese gustado potenciarlo visualmente mediante una evolución de distancias focales y una evolución física del espacio y de los personajes. Parte de visual de las distancias focales sí que pude llevarla a cabo en el vídeo. Al principio todos los planos son con teleobjetivo, luego pasa a un rango medio entre 18 y 35 más o menos y acaba en el ojo de pez. Lo que quería reflejar básicamente es como la evolución de la relación, como empieza con una parte más íntima y como poco a poco se van distanciando hasta que llega un punto en el que se distorsiona su realidad y se acaban alienando completamente por culpa de su relación. A nivel arte no pude conseguir la evolución que quería porque no tenía presupuesto para decorar la habitación de la manera adecuada y que reflejase como el deterioro de la relación. Tampoco pudimos conseguir a una persona que se encargase del maquillaje para reflejar visualmente cómo la relación les estaba afectando y cómo estaba deteriorando su estado físico. Son pequeños detalles que yo creo que hubieran aportado bastante a la fuerza narrativa del videoclip, pero bueno, si no se pudo llevar a cabo en esta ocasión, en la siguiente intentaremos conseguirlo. Como os comenté antes, la shotlist está dividida en 6 capítulos. Si lo leísteis entero, veréis que hay algunas partes que son bastante fidedignas al videoclip y habrá otras en las que hay pequeñas variaciones. En la siguiente fase, que es la de producción, os comentaré así por encima cuáles fueron las fases que tuve que ajustar más con respecto a la shotlist. Aún así, es súper importante tenerla porque es la base de
todo y es lo que va a hacer que el día de rodaje tú vayas con una idea clara y con lo que quieres conseguir. Quizás en el día de rodaje se te ocurre una idea mucho mejor a la que tenías en la shotlist, pero si no hubieras tenido esa shotlist, quizás no hubieras tenido el pensamiento en el día del rodaje que te induce a llegar a esa conclusión. Por tanto, yo creo que es una herramienta súper útil, muy importante, al menos bajo mi punto de vista, y que os recomiendo encarecidamente que da igual el tipo de proyecto al que os estéis enfrentando, que trabajéis en una buena shotlist, en una buena preproducción, y que con eso todo será mucho más sencillo el día del rodaje. Por último, también añado al final del dossier una parte con referencias de frames que me gustaría ya no representar, sino que es como un poco el mood en el que quiero que el videoclip ruede. Yo creo que es muy útil, sobre todo en el día del rodaje, si te ves atascado, si ves que hay planos que no te gusta cómo están quedando. Siempre es bueno tener un buen mood bar que te refresque el ojo y que te dé ideas de hacia dónde tirar. Yo personalmente os recomiendo tenerlo también porque siempre es una ayuda en rodaje tener planos bonitos a los que acudir en busca de inspiración. Un último elemento muy importante de la preproducción, obviando las muchas fases que estamos omitiendo debido a que al final, al tener un presupuesto tan bajo, hay cosas que simplemente pues te dan igual porque no puedes aspirar a ellas, como puede ser hacer un scouting o decidir qué equipo vas a llevar y qué equipo no vas a llevar, básicamente porque no puedes escoger. El último documento que considero que es muy importante en la preproducción es el plan de rodaje. En mi caso, el plan de rodaje estaba muy supeditado a la shotlist en sí misma. El 90% del vídeo es en una localización y no descarté la idea de la evolución del arte hasta la mitad del vídeo más o menos, porque sí que había comprado ciertos elementos como para que la habitación se quedara un poco más sucia, por así decirlo, pero no era lo suficiente, yo creo, para marcarlo tan visualmente. Por tanto, decidí que el plan de rodaje fuera literalmente cronológicamente la shot. Tenía el hándicap de que no podíamos entrar en el piso en el que rodamos hasta las 3 y que Alina se tenía que ir como a las 9:20. Entonces simplemente rodamos en orden cronológica, priorizando todas las escenas de Alina, tanto en solitario como en conjunto. Dependiendo del rodaje, el plan del mismo va a estar muy supeditado a muchas cosas, como pueden ser cuando tenéis las localizaciones, de la shotlist, del record, si hay cosas que tienen que grabarse antes sí o sí. Entonces el plan de rodaje va a variar mucho dependiendo de todo lo que hayáis trabajado a lo largo de la preproducción. En mi caso era muy sencillo y por eso decidí no hacerlo porque lo podía memorizar. Pero es muy recomendable tenerlo porque en producciones más grandes o que tengan más localizaciones es muy importante tenerlo para marcaros unos objetivos e intentar ir en tiempo y que los rodajes no se alarguen más de lo necesario. Y así concluye la fase de preproducción para Mary Jane. Vamos a seguir con el rodaje. Y ahora pasamos a lo que debería ser la fase más divertida de todo el proceso, pero que siempre acaba siendo la más estresante. La verdad que tenía fe que este rodaje fuera tranquilito, pero bueno, la verdad que creo que fui demasiado optimista teniendo en cuenta lo que acabo de comentar, que íbamos a tener a Alina básicamente 5 horas para rodar. Eso para mí es literalmente nada. Lo había estructurado todo muy bien, la verdad, y tenía mucha fe en que la shotlist iba a ser suficiente, pero bueno, siempre van surgiendo inconvenientes a lo largo del camino que hemos tenido que ir surfeando como hemos podido. Voy a contaros un poco por encima cómo fue el día de rodaje. Por desgracia éramos tan pocos que no pude grabar nada de BTS ni nadie pudo grabar BTS, así que nada, va a ser simplemente mi dulce voz. Como os comenté en preproducción y como visteis en la shotlist, los 2 primeros capítulos los íbamos a grabar íntegramente con teleobjetivo. La verdad que esa parte del rodaje fue bastante rápida y no hubo mucho contratiempo. La única escena complicada y que el resultado no fue del todo como yo quería, básicamente por un error mío de concepto, que fue esta escena en la que quería que se apreciara como mucho más la difuminación del movimiento. Lo que pasa es que al ser una interacción tan lenta no llegaba a distorsionar de la manera que yo quería. Pero bueno, le metí un efectillo que más o menos daba un poco más el pego, pero bueno, no es exactamente lo que yo tenía en mente. Y esta escena, la peculiaridad que tenía, que la grabamos a 6 FPS literalmente, le puse la canción a cámara lenta, a una velocidad equivalente a 6 frames por segundo, y él tenía que performarla a cámara lenta, lo cual es realmente complicado y me quedé muy sorprendido de lo bien que lo hizo para lo ridículo que es desde fuera, porque es que era literalmente un meme. O sea, tú lo veías y decías, bro, ¿qué hace este tío? Está absolutamente loco. Pero bueno, luego al ajustarlo a 6 frames en el timeline, la verdad que quedó bastante potable para la fe que yo tenía. Fue uno de esos experimentos que siempre me gusta hacer, pero que en este caso no fue tan fructífero como suele ser. Hay que probar siempre, yo siempre seré férreo defensor de probar y equivocarte, y si no sale bien, la próxima vez saldrá mejor. Entonces, no me arrepiento de haberlo hecho, pero sí que esa escena hizo que empezáramos a tener un poco de delay en lo que es el plan de rodaje. Que bueno, en ese momento aún no me estaba pesando demasiado, pero en el capítulo 3 empezó a pesar de verdad. En este capítulo yo tenía la idea de hacer diversas escenas con ellos por toda la casa, pero yo era consciente de que el tiempo estaba empezando a apretar. Tuve la suerte que decidí empezar la primera escena del capítulo 3 con un plano máster. Les di unas pequeñas indicaciones a cada uno de lo que quería, que era que Alina estuviera como enfadada y que simplemente se enfrentara a él mientras él simplemente cantaba como aislado de lo que es la relación. La verdad que la actuación me convenció
convenció hasta el punto de que consideré óptimo omitir el grabar como muchas escenas para este capítulo y simplemente tirar con esa actuación y coger 2 planos adicionales en los que se pudiera ver medios primeros planos de la actuación de cada uno de ellos y con eso poder cortar para que la escena fuera como mucho más llevadera. Evidentemente, si hubiera tenido más tiempo me hubiera gustado tirar por la idea inicial, pero bueno, fue un ajuste que tuve que tomar en mitad del rodaje porque consideraba que era lo que iba a hacer que pudiéramos llegar a tiempo y en condiciones de grabar todo lo que era necesario. Son ajustes que hay que hacer en mitad de rodajes y que hay que ser capaces de identificar porque muchas veces nos ceñimos mucho a la idea que teníamos inicialmente y eso va a hacer que no puedas llegar a completarla en su totalidad. En este caso hubiera sido un desastre no haber podido grabar todo lo que teníamos que grabar con Alina porque sí que hubiera penalizado mucho más al videoclip que la cabezonería de haber querido tirar con todas las escenas que yo tenía en mente, que hubiera hecho que no hubiéramos llegado a grabar todo lo que era necesario para los siguientes capítulos. Por tanto, yo creo que fue la decisión correcta debido a la situación en la que nos encontrábamos y el resultado final a mí la verdad que me gusta bastante. Tras eso pasamos al capítulo 4, el cual era bastante sencillo porque era muy cortito y simplemente es el mismo plano fijo y grabamos varias tomas en las que Alina se encontrara en distintas posiciones. Luego en el apartado de postproducción ya os comentaré cómo llevé a cabo ese efecto. Tras eso nos saltamos el capítulo 5 porque Alina a priori no iba a salir en esta parte y pasamos directamente al capítulo 6. Aquí ya estábamos jodidísimos de tiempo, no os voy a mentir, o sea, todo lo que se ve en este capítulo está rodado a piñón, pero a piñón, o sea, no hubo tiempo para parar ni pensar las cosas demasiado. Durante la grabación del capítulo anterior también recordé que teníamos por pendiente grabar una parte de la promo de la canción, que la promo de la canción iba a ser como un mini corto en el que se viera un poquito más sobre el mundo de los personajes y los personajes en sí mismos. Acabó siendo simplemente un plano, o sea, 2 planos en el caso de Alina y un plano en el caso de H, porque literalmente no dio tiempo a grabar en condiciones todo lo que necesitábamos. Esto me condicionó la grabación del capítulo 6, sobre todo a nivel de diversidad de planos. A mí la verdad que me hubiera gustado tener mucha más variedad de planos, tanto de ellos dos juntos como de Alina sola, pero por tiempo prioricé los planos que tenía muy claros que quería tener sí o sí, y los que hubiera querido investigar un poco o llegar a ellos eso, a base de probar, pues simplemente los descarté porque no podíamos desperdiciar ese tiempo en hacerlo. Entonces el focus de esta parte estuvo básicamente en coger los planos justos y necesarios para tener el footage suficiente para poder cubrir este capítulo en condiciones. Tras acabar de grabar este capítulo pasé directamente a grabar la parte de la promo de la canción, que al final quedó algo que está guay, pero que me hubiera gustado llevar a un nivel mucho más alto. Pero bueno, las condiciones eran las que eran, el tiempo es el que es, y al final es muy complicado llegar a todo porque no tenemos los recursos necesarios. Entonces tenemos que buscar alternativas todo el rato sobre la marcha e intentar sacarnos las castañas del fuego como podemos. Tras grabar la parte promocional con Alina, ella tenía que irse, entonces aprovechamos para hacer un pequeño break para cenar. Yo me encargué de llevar a Alina a la estación y tanto Alberto como H se encargaron de ir a comprar algo para cenar, porque la verdad que estábamos muertísimos de hambre. Tras esta breve pausa, nos pusimos básicamente con todos los planos que nos quedaban de H en solitario. Al final estos planos eran simplemente para asegurarme que yo iba a tener en postproducción la suficiente flexibilidad para poder cambiar cosas que no me gustaran que tenía en mente en el proceso de preproducción. Al acabar de grabar las escenas en solitario con H, procedimos a grabar el capítulo que nos quedaba pendiente, que era el capítulo 5. A priori, en este capítulo iba a estar H en solitario en 2 ubicaciones. Una era un bar y la otra era la calle. Debido a que la ubicación del bar nos falló, tuvimos que tirar simplemente de la calle. Y como la verdad que estábamos todos más tiesos que la una, y yo en esa época tenía un gripón del copón y estaba ya con una fiebre que medio deliraba, en verdad, decidí grabar simplemente 2 planos, que uno era el plano estático en la esquina de la calle y el otro era el plano en low shutter de H caminando. Esto al final condicionó ligeramente el resultado del vídeo, pero ya lo voy a tratar en la última fase, que es la que nos queda, que es la de postproducción. En este caso, el proceso fue muy sencillo porque el vídeo ya estaba editado desde la preproducción. Los únicos cambios que hubo con respecto a la shortlist fueron en el capítulo 3, en el que decidí cambiar todas esas escenas por una única escena con varios puntos de vista, y luego en el capítulo 5, en postproducción, sí que tuve que introducir las pantallas partidas antes de tiempo. Mi idea era introducirlas en el capítulo 6, pero como os comenté antes, los 2 planos de la calle de H, la verdad que se me quedaran bastante escuetos, por lo que decidí introducir a Alina y a las pantallas partidas para darle un poquito más de dinamismo y que el vídeo en esa parte no perdiera el buen ritmo que llevaba hasta entonces. Y eso fueron básicamente los 2 únicos cambios que hubo con respecto a toda la fase de preproducción. El vídeo no tiene apenas efectos, lo que hizo que la fase de preproducción también fuera mucho más llevadera. Los 2 únicos efectos que tiene es en el capítulo 2 para intentar dar como una sensación de desenfoque de movimiento mucho mayor, que como os comenté antes en cámara con el propio efecto no me acababa de convencer, entonces le añadí como un efecto de slow shutter en postproducción para conseguir un resultado más fidedigno a lo que yo tenía en mente. Y luego en el capítulo 4 el efecto que
os comenté de superponer a Alina en varias posiciones distintas, lo que hice simplemente es grabar el mismo plano fijo con Alina en las distintas posiciones. Luego cogí como plano máster el plano de H en el que más me gustaba su performance e introduje en él el zoom out. Simplemente es un zoom digital en el que empiezo cerca de su cara y lo voy alejando poco a poco. Luego superpuse los distintos planos de Alina y le apliqué tanto una máscara como rotoscopia en los planos en los que la máscara era más complicado. Y luego simplemente copié y pegué el zoom digital que había hecho en el plano máster de H y voilà, ya tienes la escena, que es súper sencilla de ejecutar realmente. Sí que tiene un fallo en el que me di cuenta una vez el vídeo ya estaba subido y me cagué en todo lo cagable, la verdad, porque me da mucha rabia no darme cuenta de ese tipo de detalles, pero hay veces que estás tan enfrascado en fijarte en otras cosas que no te das cuenta de las cosas que son como muy obvias, como es el fallo de los pies. Pero bueno, son cosas que ahora no puedo remediar, entonces pues simplemente hay que vivir con ellas y ya está. Como ya os digo, el proceso de postproducción en este caso fue súper sencillo porque el vídeo estaba editado ya de antes y la edición que tiene es como muy sencilla, son simplemente cortes sin apenas efectos, lo cual es un estilo que a mí me gusta mucho y en el que me siento muy cómodo. Y así es como afronté el proyecto de Mary Jane con un presupuesto muy reducido. Espero que os haya servido de algo toda la chapa que os acabo de soltar, la verdad. Si os he ayudado en algo, la verdad que agradecería que os suscribierais tanto a este canal como al de Phantom Kids y por supuesto que le echarais un ojo al videoclip de Mary Jane, que la verdad yo creo que el resultado es muy bomba. Creo que es de mis mejores trabajos teniendo en cuenta con lo que pude trabajar. Y nada, la verdad que yo estoy muy contento con el resultado final y eso es lo que importa al final. Hay que estar contento con tu arte y a quien tiene que gustarle es a ti al final del día. Y nada, eso es todo por hoy. Esperemos que para el siguiente vídeo sí que pueda tener footage de lo que es el rodaje. Nos veremos por febrero, la verdad. Aunque bueno, este vídeo se subirá en febrero. Pero bueno, igual hay dos, ¿no? No sé. A ver qué pasa. Peace out.